Hoy veremos la impactante historia de un amor prohibido que desafió todas las normas. Un tío y su sobrina ocultaron su relación secreta, pero el destino tenía otros planes. ¿Cómo terminó todo en tragedia? Suscríbete y no te pierdas este oscuro y turbio relato. Laura Clayton, una joven de 24 años llena de energía y con un espíritu tan radiante como el sol de Florida, acaba de graduarse de una universidad prestigiosa. Regresó a casa con un título en diseño de moda, la mente llena de sueños y el corazón decidido a forjarse una carrera en la industria de la moda. Los ojos de Laura brillan con creatividad y su pasión por el diseño se refleja en todo lo que hace. Vive con sus padres, Mark y Diana Clayton, en una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. Aunque su hogar está lleno de amor, enfrentan dificultades económicas que siempre han afectado a la familia. A pesar de estos desafíos, Laura mantiene la esperanza y a menudo se refugia en sus cuadernos de bocetos, soñando con un futuro lejos de las limitaciones de la vida rural. Dylan Clayton, el tío de Laura, es una figura influyente tanto en el mundo empresarial como en su familia. A sus 46 años, es un exitoso magnate inmobiliario, dueño de una empresa con numerosas inversiones en toda Florida. A primera vista, la vida de Dylan parece envidiable. Está casado con Cara, su glamorosa esposa de 45 años, y tienen 2 hijos juntos. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, Dylan lucha con sus propios demonios. Es conocido por su generosidad, especialmente hacia la familia de su hermano Mark, a la que a menudo apoya económicamente. No obstante, también es autoritario, un rasgo que a veces oscurece sus buenas intenciones y hace que su presencia en la vida de los demás sea más asfixiante que solidaria. Cara Clayton, la esposa de Dylan, es el epítome de una ama de casa de clase alta. Disfruta de la comodidad de su riqueza, con días llenos de actos benéficos, reuniones sociales y el mantenimiento de una imagen de perfección sin esfuerzo. Cara es una mujer hermosa cuya apariencia y compromisos sociales parecen consumir toda su atención, dejando poco espacio para las necesidades emocionales de su familia. Su matrimonio con Dylan perdió la chispa hace tiempo, reducido a una relación de conveniencia más que de pasión. Dylan y Cara Clayton tienen 2 hijos, Brandon, de 23 años, y Ryan, de 20, ambos en universidades en diferentes estados. A pesar de estar bien mantenidos, Brandon y Ryan tienen que valerse por sí mismos. Cara, más interesada en su círculo social que en los asuntos cotidianos de su familia, suele dejar a los chicos a su aire, una dinámica que acentúa aún más la distancia en sus relaciones familiares. Mark Clayton, el padre de Laura y hermano mayor de Dylan, contrasta con el éxito de su hermano. A sus 48 años, Mark trabaja incansablemente en una fábrica local, un empleo que le proporciona poca estabilidad o seguridad económica. Sus manos ásperas y sus ojos cansados hablan de una vida de duro trabajo y lucha. A pesar de las dificultades, Mark es un padre y esposo devoto que hace todo lo que está en su mano para mantener a su familia. La ayuda económica de Dylan, aunque agradecida, es una fuente de profunda vergüenza personal para Mark, un recordatorio constante de sus propios fracasos. Diana Clayton, la madre de Laura, es un pilar de fortaleza en la familia. A sus 47 años, compagina su trabajo como profesora en la escuela local con sus responsabilidades en el hogar. Diana es una mujer cariñosa y compasiva, profundamente implicada en el bienestar de su familia. Comparte un estrecho vínculo con Laura, actuando a menudo como confidente y guía de los florecientes sueños de su hija. La preocupación de Diana por el futuro de Laura es palpable, pues conoce muy bien los obstáculos que le aguardan en un mundo no siempre amable con los soñadores. A medida que la familia se desenvuelve en su vida cotidiana, cada miembro lleva sus propias cargas y secretos. Sin embargo, en medio de sus complejidades, no son conscientes de las oscuras corrientes que se están gestando bajo la superficie, corrientes que pronto los arrastrarán a una vorágine de amor prohibido, traición y, en última instancia, tragedia el 7 de septiembre de 2003.
un día cualquiera en la apacible ciudad de Florida tomó un giro oscuro. Este pueblo, famoso por su ambiente sereno, se vio repentinamente sumergido en un angustiante misterio. Esa mañana, Thomas Parker, un pescador de la localidad, salió a realizar su actividad habitual en un rincón apartado del río. Mientras lanzaba su caña a las tranquilas aguas, algo captó su atención. Una figura que permanecía sumergida. Con una creciente sensación de inquietud, Parker dirigió su bote hacia ella. Al acercarse, se hizo evidente que lo que veía era un cadáver. La joven, pálida e inmóvil, ya estaba sin vida. Choqueado, Parker contactó de inmediato a las autoridades locales. En pocos minutos, la apacible orilla del río se transformó en un lugar de actividad policial. Los agentes establecieron un perímetro y aseguraron el área. Se trataba de Laura Clayton, una residente de 24 años que había finalizado recientemente sus estudios universitarios. Laura, conocida por sus aspiraciones en la industria de la moda, era una figura familiar en la comunidad. El hallazgo de su cuerpo conmocionó a la ciudad, sumiendo a todos en una profunda incredulidad y tristeza. Mientras avanzaba la investigación sobre la muerte de Laura Clayton, la policía inició un exhaustivo trabajo en el lugar donde se había encontrado el cuerpo. La zona a lo largo de la orilla del río fue acordonada para preservar las pruebas y se movilizó a un equipo de expertos forenses y detectives para que se encargaran del caso. El detective Michael Reynolds, un investigador con 15 años de experiencia, fue designado para liderar la investigación. Conocido por su mente analítica y su inquebrantable determinación en la búsqueda de justicia, Reynolds había construido una reputación por resolver casos complicados. Su experiencia se convirtió en un recurso invaluable para desentrañar el enigma que rodeaba la muerte de Laura. El equipo forense llevó a cabo un análisis minucioso de la escena del crimen, documentando y fotografiando cuidadosamente el área donde fue descubierto el cuerpo de Laura, prestando especial atención a cualquier posible indicio o alteración que pudiera ofrecer pistas. También recolectaron muestras de tierra y agua de la orilla del río para análisis posteriores, asegurándose de no pasar por alto ninguna evidencia. El cadáver fue trasladado con precaución a la oficina del forense, donde el examen inicial reveló hallazgos alarmantes. Los patólogos forenses identificaron marcas en el cuello de Laura que parecían ser compatibles con estrangulación, lo que insinuaba una posible causa de muerte relacionada con asfixia. Además de registrar las lesiones visibles, el equipo forense recolectó muestras de ADN del cuerpo de Laura, incluyendo hisopos de su piel y prendas, con el objetivo de detectar rastros del agresor. También se reunieron otras evidencias, como fibras y pelos, que podrían aportar pistas adicionales. El detective Reynolds y su equipo revisaron cuidadosamente toda la evidencia para reconstruir una narrativa completa de los eventos que llevaron a la muerte de Laura. El trágico desenlace de su vida dejó una profunda huella en la comunidad. La ciudad, previamente tranquila, quedó marcada por un sentimiento de inquietud e inseguridad. En los meses previos a esta tragedia, la familia de Laura Clayton enfrentaba dificultades económicas que desafiaron sus ya limitados recursos. La planta donde trabajaba Mark Clayton había reducido sus horas laborales, y el salario de Diane Clayton, maestra, apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas del hogar. Las facturas se acumulaban, haciendo que el futuro de la familia pareciera cada vez más incierto. Simultáneamente, existía preocupación por las oportunidades laborales de Laura, especialmente teniendo en cuenta la competitiva naturaleza de la industria de la moda tras su reciente graduación. En medio de estos tiempos difíciles, Dylan Clayton, el hermano menor de Mark y una persona de éxito, decidió intervenir para ofrecer su apoyo. Dylan siempre había sido un benefactor para la familia de su hermano, asistiendo económicamente en momentos de necesidad. Esta vez, propuso una forma más directa de ayudar: ofrecer a Laura un puesto en su empresa inmobiliaria. Aunque el cargo era principalmente administrativo, ofrecía un sueldo adecuado y la posibilidad de crecimiento a futuro. Dylan lo presentó como una manera de ayudar a su sobrina a adquirir experiencia y avanzar en su carrera, un gesto que Mark y Diane recibieron con agradecimiento.
Para Laura, esta oportunidad representaba una salvación. Finalmente podría contribuir a la economía familiar sin renunciar a sus metas personales. Inicialmente, la propuesta parecía enteramente profesional. Dylan, de 46 años y con una exitosa trayectoria en el sector inmobiliario, mostró un especial interés en el potencial de su sobrina. Su relación comenzó como una mentoría profesional. El ejecutivo mayor, Dylan, impresionado por la creatividad y ambición de la asociada más joven, Laura. Él veía en ella un reflejo de su propio vigor juvenil. A su vez, Laura admiraba la confianza y el éxito de Dylan, apreciando su disposición a guiarla a través del mundo corporativo. Sus viajes diarios juntos se convirtieron en una oportunidad inesperada para conversaciones más profundas. Lo que comenzó como charlas casuales en el lugar de trabajo evolucionó en discusiones íntimas sobre sus sueños, miedos y vidas personales. A medida que su vínculo se profundizaba, Dylan le confesó a Laura las tensiones en su matrimonio, expresando una sensación de soledad a pesar de su éxito exterior. Laura, una oyente comprensiva, ofreció entendimiento y empatía, una cualidad que Dylan encontró cada vez más atractiva. Los límites entre lo profesional y lo personal se difuminaron a medida que su admiración mutua floreció en algo más. La atracción inicial fue sutil, un respeto mutuo que gradualmente se profundizó en una conexión romántica. Sus encuentros clandestinos y comunicaciones secretas alimentaron un apasionado romance, proporcionando un escape emocionante de las realidades mundanas de sus vidas. Sin embargo, a medida que sus sentimientos se intensificaron, también lo hizo la complejidad de su situación. La culpa de su infidelidad pesaba mucho sobre ambos. Dylan, un hombre casado, enfrentaba la posibilidad de perder su familia y reputación, mientras que Laura luchaba con las implicaciones morales de sus acciones. A pesar de estos desafíos, el atractivo de su amor prohibido resultó irresistible. Con el tiempo, los sentimientos de Dylan hacia Laura evolucionaron de mentoría a algo más profundo. Se encontró atraído por ella no solo como protegida, sino también como mujer. Sus almuerzos de negocios se convirtieron en oportunidades para coquetear y hacer avances sutiles. Laura, halagada por su atención, correspondió a sus sentimientos. Una noche, durante un viaje a casa, Dylan confesó su amor por Laura. La revelación fue a la vez impactante y emocionante. Laura, sorprendida, admitió albergar sentimientos similares. Impulsados por la pasión y un sentido de imprudencia, compartieron su primer beso. En ese momento, los límites entre sus vidas profesional y personal se disolvieron por completo. Lo que comenzó como un coqueteo inofensivo se transformó en una peligrosa espiral de obsesión. La relación entre Dylan y Laura, antes llena de promesas, se había convertido en una pesadilla. Lo que había sido un emocionante secreto se volvió una atmósfera opresiva. La admiración inicial de Dylan hacia Laura se había corrompido, dando paso a celos enfermizos y un deseo de control absoluto. Sus exigencias se volvieron cada vez más intrusivas, limitando la libertad de Laura y aislando a la joven de su entorno. La paranoia de Dylan lo llevó a vigilar cada uno de sus movimientos, convirtiendo la vida de Laura en una prisión. Para Laura, la emoción de la aventura había sido reemplazada por un profundo temor. La relación, antes excitante, se había vuelto tóxica y asfixiante. Se sentía atrapada en una red de manipulación y control. La situación llegó a un punto crítico cuando Laura decidió poner fin a la relación. La reacción de Dylan fue violenta, amenazando con destruir la vida de Laura si lo abandonaba. Su poder y su influencia la atemorizaban, pero Laura estaba decidida a liberarse de su yugo. La tensión entre ambos se volvió insoportable. Dylan, desesperado por mantener el control, y Laura, ansiosa por escapar, se enfrentaron en una batalla de voluntades. Finalmente, Laura decidió cortar todo contacto con Dylan. El día 4 de septiembre de 2003, Laura desapareció sin dejar rastro. Con el paso de las horas y sin noticias de su regreso, los padres de Laura se angustiaban cada vez más. Intentaron contactarla, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz.
La preocupación aumentó cuando tampoco lograron localizar a Dylan. Desesperados, decidieron acudir a la policía. Las autoridades tomaron nota de la desaparición de Laura, pero inicialmente la desestimaron, sugiriendo que los jóvenes adultos a menudo no se comunican con sus familias. Esta actitud no calmó el creciente pánico de sus padres. Varias horas después, Dylan devolvió las llamadas. Explicó que se había quedado dormido en casa tras el trabajo debido a un fuerte dolor de cabeza y que había dejado accidentalmente su teléfono en el coche. Al enterarse de que Laura no había vuelto a casa, Dylan mostró preocupación y sugirió que todos salieran a buscarla. Prometió conducir y animó a los padres de Laura a hacer lo mismo. La familia, ahora unida en su preocupación, buscó incansablemente en todos los lugares familiares a los que Laura podría haber ido. La actitud de Dylan durante la búsqueda reflejaba una auténtica preocupación, similar a la angustia de los padres de Laura. Mark Clayton no podía creer que su hija hubiera desaparecido sin dejar rastro, y la situación se volvía más desesperada con cada momento que pasaba. Finalmente, se reagruparon y se dirigieron a la comisaría, insistiendo en denunciar la desaparición. Cuando llegaron, ya era tarde y la comisaría estaba poco iluminada, en contraste con la agitación emocional que sentían. Aunque inicialmente escépticos, los agentes accedieron a iniciar una búsqueda oficial si Laura no regresaba por la mañana. Al amanecer, la policía se movilizó para encontrar a Laura. Se organizaron equipos de búsqueda y se unieron voluntarios de la comunidad. Dylan participó activamente, proporcionando información y cooperando plenamente con las fuerzas del orden. Incluso se dirigió a los medios de comunicación, apareciendo en las noticias locales para pedir información sobre el paradero de Laura. Con expresión sombría, habló de ella con cariño, instando a todos a encontrarla. La búsqueda de Laura fue exhaustiva y se siguieron todas las pistas posibles. Dylan parecía muy implicado, representando el papel de un tío preocupado por su sobrina desaparecida. Inicialmente, la policía consideró la desaparición de Laura Clayton como un caso de fuga de un joven adulto, pero pronto se hizo evidente que había algo más siniestro en juego. El caso fue asignado al detective Michael Reynolds, un investigador experimentado con fama de minucioso y un instinto infalible para descubrir la verdad. El detective Reynolds, originario de Florida y con más de 20 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, había visto muchos casos de personas desaparecidas. Sin embargo, había algo en la desaparición de Laura que parecía diferente desde el principio. Al comenzar su investigación, el detective Reynolds dio prioridad a entrevistar a los compañeros de trabajo de Laura. El ambiente en la oficina era tenso, lleno de susurros y miradas incómodas. Muchos de sus compañeros la describían como una empleada diligente y una joven brillante, con un futuro prometedor. Sin embargo, una entrevista en particular llamó la atención. Un compañero, que deseaba permanecer en el anonimato, insinuó que Laura y su tío Dylan Clayton mantenían una relación más cercana de lo que se consideraría apropiado entre familiares. Los comentarios ambiguos del colega levantaron las sospechas del detective Reynolds, especialmente dada la conexión familiar entre Laura y Dylan. Esta revelación llevó al detective Reynolds a profundizar en los antecedentes de Dylan y sus interacciones con Laura. El detective fue metódico, revisando registros telefónicos, correos electrónicos y grabaciones de vigilancia. También comenzó a entrevistar de nuevo a los amigos y familiares de Laura para obtener una idea más clara de su vida y sus relaciones. A medida que avanzaba la investigación, el detective detectó incoherencias en las declaraciones iniciales de Dylan. Había dicho a la policía que no había visto a Laura el día de su desaparición, pero los registros telefónicos indicaban una llamada entre ellos esa tarde. Además, la coartada de Dylan parecía poco sólida, con un vacío importante en su línea temporal que no podía explicar adecuadamente. El detective Reynolds decidió enfocar el caso desde otro ángulo, centrándose en el comportamiento de Dylan. El detective Reynolds, cada vez más convencido de la culpabilidad de Dylan Clayton, solicitó una orden judicial para registrar su casa y oficina. La evidencia encontrada fue abrumadora. Un collar de Laura en el cajón de su escritorio,
fibras de su ropa en el asiento trasero de su coche y mensajes de texto amenazantes enviados a Laura desde su teléfono. Con estas pruebas sólidas, Dylan Clayton fue arrestado y acusado del asesinato de su sobrina. El juicio fue un evento mediático que cautivó a la comunidad. La fiscalía presentó un caso sólido, utilizando la evidencia física y las inconsistencias en las declaraciones de Dylan para demostrar su culpabilidad. Los abogados defensores intentaron sembrar la duda, sugiriendo que otra persona podría haber cometido el crimen, pero su argumento se vio socavado por la contundencia de las pruebas. Durante el juicio, se revelaron detalles perturbadores sobre la relación entre Dylan y Laura. Se supo que su amor obsesivo había llevado a Dylan a controlar cada aspecto de la vida de Laura, aislando a la joven de sus amigos y familiares. La manipulación psicológica y las amenazas de Dylan habían aterrorizado a Laura, quien finalmente había decidido poner fin a su relación. El jurado, después de escuchar las pruebas y los testimonios, deliberó durante varias horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Dylan Clayton fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su sobrina. El caso de Laura Clayton sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros de la obsesión y la manipulación. La historia de una joven llena de sueños que fue cruelmente arrebatada de la vida conmocionó a la comunidad y generó un debate sobre la violencia de género y la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso. Pero hasta aquí llegamos con este caso, y si deseas seguir adentrándote en sucesos oscuros, te dejo este video.